Buenas noches, compañeros de tutor. El día de hoy vamos a hacer la reunión vía sincrónica de la tarea número 2 de química de suelos. Comentarle primeramente pues que estamos reunidas solo 3 compañeras porque el número 4 no se pronunció nunca, o sea, no hubo nunca una llamada, un mensaje, nada, no se comunicó con nosotros. Y el compañero del estudiante número 1, el compañero Camilo, no sabemos de él porque tampoco nos notificó si iba a estar en la webconferencia, si tuvo algún inconveniente. Lo llamamos, pero no contestó. Entonces, pues para dejar constancia de que lo vamos a hacer nosotros las 3, ya viendo pues en últimas instancias el tiempo, que estamos a 2 días de la entrega de la tarea y pues tenemos otros cursos. Entonces, mi nombre es Jennifer Paula Durán, soy estudiante pues del programa de Ingeniería Agroforestal. Me encuentro en 5º semestre, soy de la zona Amazonía Orinoquía, Amazonía, perdón, del centro de Acacías. En estos momentos me encuentro en una zona rural de Barranco Menos Guainía. Bueno, buenas noches, tutor y compañeras. Mi nombre es Elizabeth Viviana Velázquez García, estudio Ingeniería Agroforestal, voy en el 4º semestre, pertenezco a la sede de Acacías, vivo pues en Granada Meta. Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Lisa María Forero Martínez. Yo soy del CEA Yopal, de igual Amazonía y Orinoquía, pero en estos momentos por problemas familiares y inconvenientes me encuentro en la zona de Antioquia y estoy asistiendo al CEA de Turbo. Voy en 4º semestre de Ingeniería Agroforestal y ya. Listo, entonces damos inicio. El estudiante número 1 no se encuentra, entonces voy a iniciar yo, que soy el estudiante número 2. Voy a empezar a compartir pantalla. El tema que me corresponde, bueno, compañeras, ahí ¿logran ver mi ventana? No, señora. Ahí ya. No, sí, ya. Yo creo que es mejor como apagar las cámaras para mitigar lo de la interconexión, ¿no? Listo. Sí. Listo. Regálame un momentico. Entonces, pues. Dale, Jennifer. A mí me correspondió pues el tema del estudiante número 2, pues la estructura del suelo. La estructura del suelo está básicamente pues formada por partículas, formada pues por partículas que se integran pues en el suelo de forma grupal y de forma natural. Estas partículas hacen parte pues, de una fase sólida que se encuentra constituida por minerales de diferentes tamaños que están relacionadas pues, con diversas propiedades fisoquímicas, como pues, la grava, la arena, el limo y la arcilla. Los agregados del suelo ¿señora? ¿Qué pasó? No, es que tenía problemas con la cámara y el audio, pero continué, qué pena, inconvenientes ahí. Vale, Jennifer. Listo. Los agregados de suelo, pues son aquellas unidades secundarias, pues, o estructuras que son las que nos ayudan a verificar, pues, aquella permeabilidad que tiene el suelo en relación con el flujo del agua, pues, también con la aireación. Son aquellas partículas enlazadas, pues, a sustancias orgánicas, al óxido de hierro, carbonato, hidrógeno, nitrógeno, perdón, arcilla y silicio. De modo, pues, que allí esto es donde se fusiona, bueno, donde se fijan los nutrientes. Dentro de la estructura
digamos que tenemos una clasificación de 0 a 3, donde 0 es sin estructura y aquellas suelos sin estructuras son aquellos que decimos que no tienen agregados visibles. No cuenta con funcionamiento, pues, y pues las líneas que presentan estos suelos son muy débiles. En un número 1, estructura débil, que está formada pues con diferentes agregados, apenas muy pocos. Se extraen, pues cuando extraen el perfil de aquel, pues, las materias se rompen, dando lugar a mezclas de escasos agregados ahí compactos, muchos que y materia orgánica. El número 2, que sería la estructura moderada, se caracteriza por ser pues ya un poquito más formados, tienen duración moderada también, son ya más evidentes. Pues en suelos no alterados son más visibles. Las estructuras fuertes, que ya serían como la tercera clasificación, se caracteriza pues por los agregados bien formados, ya diferenciados, más duraderos, y son más evidentes en los suelos que no están alterados. Y cuando se extrae este perfil, pues el material edáfico está integrado principalmente pues por agregados enteros, incluyen algunos pues quebrados, pero muy pocos, con materia también de agregados. Sin estructura tenemos las estructuras perdón. Bueno, aquí me comí. Las estructuras pues de esta clasificación de estructuras tienen, digamos, que como unas características que se clasifican de 1 a 4, donde 1 son los granulares y las migajosas. Estas estructuras están formadas particularmente pues por grupos de granos pequeños y finos, casi esféricos, como en este caso pues aquí iría pues la arena, el limo, la arcilla, que facilitan el agua a través del suelo, ¿sí? O sea, facilitan el paso del agua. Se encuentra también, esta estructura se encuentra más que todo en el horizonte A. Las estructuras en bloques, pues como bien lo dice, son estructuras formadas por partículas granuladas hechas en bloques, casi cuadradas o semicuadradas, angulares, con bordes más o menos pronunciados y resistentes, a la penetración y el movimiento del agua. Estas estructuras pues suelen estar en los bloques, en los horizontes B, Las estructuras prismáticas o columnares, que son aquellas partículas que están agrupadas formadas por columnas o pilares verticales, pues que normalmente se encuentran en un tipo de estructura B cuando hay acumulación de arcilla. Estructuras laminares, estas estructuras se componen pues por partículas de suelos formadas, como bien lo dice su nombre, por láminas, capas muy finas que se acumulan pues una sobre otra, y estas capas coinciden a menudo en la dificultad de la circulación del agua. Bueno, en los agregados del suelo tenemos los microagregados. Son esquemas pues que se van mostrando en esos agregados, son esquemas que se muestran en diferentes niveles en la organización, a medida de la organización estructural del suelo, yendo a niveles muy microscópicos. Entonces los microagregados están formados por coloidales orgánicos y partículas minerales, como integrados en la arcilla, en la arena, arenas muy finas, muy frágiles, en limos, y estas están unidas por sí, pues se encuentran unidas por células intermoleculares muy finas, capilares y pues obviamente químicas. Esta unión se produce pues mediante compuestos orgánicos como ácidos húmicos y el complejo del arcillo húmico. Los macroagregados, esos eran los microagregados.
Los macroagregados son agrupaciones de microagregados con tamaños más superiores, no superiores a 250 milímetros. Los agentes de unión son los materiales orgánicos que son fácilmente degradables a los microorganismos, como los polisacáridos, péptidos, ácidos exulados de raíces, de hongos y ácidos fúlvicos. Los dominios y los clusters pues son grupos de partículas de arcillas unidos a un tamaño de 1 a 15 milímetros. La unión de varios dominios, son uniones de varios dominios entre los folucos, siempre y cuando estos predominen en la fuerza de atracción, siempre va a haber, por eso se llaman dominios. En la atracción de partículas coloidales. Dentro de esta estructura de suelo, tenemos unas características mucho más, digamos que como mucho más descriptivas en la forma del relieve. Básicamente pues se clasifican en forma de tipos topográficos, los cuales son pues tipo llano, ondulado, fuertemente ondulado, colinado, fuertemente socavado, y montañosos. Los llanos, pues ya sabemos que son pues aquellas pendientes, son muy nulas, casi menores de 2%. Puede tratarse de una superficie antigua que se ha adquirido en un nivel de penillanura. Es decir, pues están completamente planos, no se observan montañas por ningún lado de sus alrededores. Ondulados, pues cuando la pendiente está por encimita de los 2.8%, aquí ya se ven pequeñas colinas o cerros, se ven también relieves fluviales muy jóvenes, moldeadas como valles en zonas llenas de manera muy suave. En fuertemente ondulado, pues allí encontramos un relieve pues con una pendiente de 8 a 16%, generalmente asociadas a las redes fluviales relativamente antiguas, pues con un moderado encajamiento como entre los ríos, aquellos que se van formando los pequeños ríos. Los colinados son aquellas que están entre una pendiente de los 16 a los 30% de altura, digámoslo así, son superficies no erosionadas, con plegamiento material que es fácilmente escarbable. Allí es donde se encuentran, digamos, a profundidades surcos de agua. Fuertemente socavados, pues son aquellas pendientes mayores a 30%, con diferencia de elevación pequeñas y propias a las zonas más altas. Los montañosos, pues ya sabemos que son las montañas, aquellas pendientes pues ya superiores a 30%, son grandes diferenciadas al resto de las otras características de suelos, de estructura de suelos, pues por la altitud, ¿no?, de los valles. Bueno, aquí también hablamos pues de la pendiente. La pendiente pues nos referimos a la inclinación del terreno y está relacionada altamente pues con la retención y movimiento del agua, la erosión, la utilización de maquinaria, la conservación de suelos y la adopción de prácticas de campo. Bueno, aquí también en estructura de suelo hablamos de textura. En cuanto a la textura, decimos que la proporción que hay entre un suelo y otro, expresada en un porcentaje, está directamente correlacionada con el color, puesto que en este incluye procesos de retención, almacenamiento de agua y oxígeno. Básicamente, pues, cuando vemos la diferencia de colores entre los suelos, podemos determinar así, digamos, no con tanta profundidad, qué tipo de suelo tenemos. Porque pues allí se correlaciona con el almacenamiento de agua, lo que decía, oxígeno, la fertilidad, la porosidad y el drenaje.
Entre la textura pues, que tenemos relacionada con los suelos, tenemos suelos arenosos, limosos, francolimosos, francoarenosos, francoarcillosos, francoarenosos, arcillo-limosos y arcillos. Básicamente los arenosos son aquellos que pues, se notan todos sueltos, que se pueden hacer pirámides inestables, no manchan los dedos y se notan pues, los granos de arena. Los francos pues son fácilmente de amasar, traen cierta mancha pues cuando los humedecemos, un poquito, algo pegajoso. Al agregar agua, pues al frotarla se sienten algunos granos de arena. Los arcillosos, pues es una masa dura, ¿no? Se supone que son duros al amasar. Se forman círculos muy resistentes y firmes. Manchan los dedos, es bastante pegajoso y pues la superficie brilla al usted pasarle un poco de humedad. Ya los limosos son aquellos muy harinosos o talcosos, lo traen como talco, muy suaves, fáciles de amasar, son opacos, no manchan sino muy poco también los dedos, no son pegajosos y pasan a ser como un poco como mantequillosos cuando se siente esa textura. Pues el pH del suelo ya expresa la actividad de iones hidrógenos en una solución del suelo. Los carbonatos son compuestos que se relacionan a los ácidos produciendo el burbujeo. Dependiendo del burbujeo, pues así mismo se da una clasificación de acuerdo pues, al riesgo que se haya tenido. Entonces, los suelos no tienen carbonatos cuando se observa que no hay efervescencia, o sea, no se escucha ese burbujeo. El suelo presenta contenidos de muy bajo carbonato cuando hay efervescencia y es muy ligera. Escasamente se escucha un poquitico. Los suelos presentan contenidos de medios carbonatos. Cuando hay efervescencia ya un poquito más fuerte, se escucha, pero es breve. Entonces se escucha solo un poco. O sea, no es muy duradera la efervescencia. El suelo tiene altos contenidos cuando ya se escucha muy fuerte la efervescencia y dura esa efervescencia. La pedregosidad, pues aquí también se habla que nos referimos como a la abundancia de piedras y rocas en la superficie. Aquellos no muy rocosos o no pedregosos son los que no tienen la labranza, pues tienen poca piedra. Moderadamente pedregosos, pues tienen, o sea, interfieren en la labranza, o sea, en la medida del trabajo del campo. Y tienen una distancia entre piedras de 10 a 30 centímetros. Pedregosos cuando ya tienen una distancia entre el 1.6 a 10 centímetros, ya se dificultan las labores de labranza. Digamos que los principales agentes perturbadores de esta estructura de suelo son la erosión, degradación física, la degradación biológica, degradación química y desertificación. La desertificación es un proceso de contaminación, ¿sí? Combinado entre muchos causales, zonas áridas, sedimentarias, afecta el ecosistema en su totalidad. La erosión, pues, es una serie de procesos naturales que se da de naturaleza física y química. Al desgastarse y destruirse, pues se van desgastando los suelos de acuerdo de pronto al agua, al clima en el que se está moviendo el suelo, al viento. La degradación física pues hace mecanismos de destrucción que pues influyen en los microprocesos que se alteran en el espacio libre por los suelos porosos. La degradación biológica, pues este mecanismo de destrucción ocurre por la pérdida de biodiversidad.
Y la degradación química, pues esta ocurre por la contaminación de los suelos en proceso de degradación química, pues como lo dice químico, pues por, digamos, por la contaminación que generamos nosotros los seres humanos. Y por último, los tipos, o bueno, la porosidad es el total del suelo en volumen que no está ocupando pues lo sólido, lo polvito, digámoslo así, el volumen que hay disponible en el suelo para los líquidos y los gases, aquellos espaciecitos que dan para eso. Entre los tipos de porosidad pues tenemos la microporosidad y la macroporosidad. La microporosidad está compuesta por volumen de poros más finos que tienen en el suelo y que su mayor cantidad se encuentra en el interior. La macroporosidad es el volumen de grandes poros en el suelo, las cuales se encuentran en mayor proporción, pues ubicados, digamos que también al fondo de la estructura del suelo, pero pues no tan profunda, no tan, digo, más profunda que la microporosidad. Esa es todo, esto fue todo, pues, la explicación acerca de la estructura del suelo. Doy paso entonces a los otros compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted por la retroalimentación, compañera. Estaba muy interesante. Listo, Jennifer. Entonces, continúo con la parte del estudiante número 3. Ya les voy a compartir aquí mi mapa conceptual. Espera, porque no. No me da la opción de compartir la pantalla. En la parte inferior de el chat. Sí, pero no me da la opción. Tienes que seleccionar la pantalla tuya, o sea, de ahí te abre una pantallita, ¿sí? Seleccionas tu pantalla. ¿Se fue la compañera? Creo que sí. Si quieres. No me da la opción. Ya lo voy a compartir aquí. Voy a compartir pantalla y tengo mi ventana. Le digo compartir y me sale el mismo, dice aceptar para volver a ingresar al Skype. No me permite. Ay, Dios mío. Pero miramos. No sé si sigue Luisa, a ver si te deja, porque no me permite compartir acá. Yo lo realicé en Canva. No, dale compartir, le sale la ventanita, ¿verdad? Le da pestaña de Google, bueno, ahí dice Chrome. Y le da aquí abajo donde dice compartir el audio del sistema. Le da ahí. ¿No? Espera, ¿por qué no? Sí, claro, aquí vea, compartir pantalla, le doy compartir.
Le doy en ventana, ¿cierto? Pestaña de... Mira, aquí vamos a ver si me permite. No, no me permite. ¿Ya? Compañera, ¿ya? Aló. Compañera, ¿ya? Compañera, ¿sí logran ver la pantalla? Yo sí la puedo visualizar, no sé si me escucha o no me escucha. Hasta ahorita sí. ¿Sí puedes ver el mapa mental? Sí, señora. Sí, Tengo que lo acerque como un poquito más. Dime. Que si lo puedes acercar un poquito más. acercarlo un poquito. Ya, ahí, si quieres. Listo, entonces a mí me correspondió la parte de propiedades de los suelos. Entonces, en las propiedades de los suelos encontramos, pues primero fue las fases de los suelos. Dentro de esas fases de los suelos, aquí se puede observar que encontramos los sólidos, los líquidos y los gaseosos. En los sólidos, pues, está compuesto por fragmentos de rocas, minerales individuales y una parte orgánica, que abarca desde organismos vivos hasta materias orgánicos en distintas etapas de descomposición del suelo. En la fase del líquida está compuesta en su mayor parte pues por agua, que rellena parte de los huecos entre las partículas sólidas, sales, bases y ácidos disueltos, y pues entre esos también encontramos el hielo. Dentro de la fase pues encontramos el gaseoso, que presenta en los suelos en menores proporción, se constituye primordialmente por el aire que se difunde en el suelo desde la atmósfera a través de los espacios entre las partículas y los gases, producidos en el propio suelo, por lo que la composición y el volumen son variables. Entonces, en la fase del suelo, pues encontramos encontré una gráfica circular donde la mitad de esa gráfica circular hace parte de la fase gaseosa, que pues está compuesta por la parte orgánica y mineral. La otra mitad de ese diagrama circular abarca la mitad de la fase sólida y la fase líquida. Listo. La siguiente propiedad de los suelos, encontramos los coloides del suelo. Entonces, aquí dentro de los coloides del suelo, pues encontramos los coloides orgánicos y los inorgánicos. Entonces, los coloides inorgánicos, pues se dice que se encuentran en la fracción granulométrica, entre los que se destacan las arcillas, los óxidos de hierro, perdón, y aluminio, así como el alofonos, característicos de los suelos derivados de cenizas volcánicas. Y pues siendo en esta parte, pues lo más importante, la parte del humus. Dentro de los coloides del suelo, pues la otra parte de derivación de ellos son los coloides orgánicos. Los coloides orgánicos, pues se dice que son las sustancias constituidas por el humus, la carga eléctrica que se presenta y con ella se genera otro rasgo esencial conocido como intercambio iónico. Listo, entonces continúo acá. Dentro de la otra propiedad de los suelos encontramos los intercambios iónicos o la capacidad de intercambio catiónico, que se representa por C y S.
y C, perdón. Entonces, dentro del intercambio iónico, pues se dice que ocurre un intercambio de aniones, cationes entre las fases líquidas y sólidos del suelo, ¿sí? Es uno de los fenómenos más importantes que ocurre en el suelo desde su fertilidad. Es un proceso también reversible mediante el cual puede ocurrir intercambios de aniones, cationes entre las fases líquidas y sólidos del suelo. Dentro de ese intercambio iónico, entonces, encontramos toda la parte de la capacidad de intercambio catiónico, que se representa por la sigla CIC. Entonces, aquí, esa capacidad de intercambio catiónico, pues es la medida de la capacidad que posee un suelo de absorber cationes y es equivalente a las cargas negativas del suelo. Este intercambio pues catiónico dentro del suelo permite que los nutrientes catiónicos que están absorbidos en formas intercambiables sean reemplazados por otros, saliendo a la solución para ser tomados por las plantas. Entonces, aquí en la parte cantidad, pues ese intercambio es una capacidad de intercambio catiónico, es el más visible entre la parte de los suelos y en la parte de la fertilización. La otra propiedad de los suelos es la superficie específica, ¿sí? Esa superficie específica es una medida amplia a los sólidos, medida aplicada, perdón, a los sólidos con granos o partículas. Es el área de la superficie por unidad de masa. Esta medida es importante porque pues muchos procesos físicos y químicos que vemos en el suelo pues tienen lugar en la superficie de estos sólidos como tal. Entonces, en sí, pues están las propiedades de los suelos que pues son los más relevantes en los artículos que retomé y pues que el tutor también nos hizo relevancia en esos artículos. De la bibliografía, Listo, la parte compañera. bibliográfica que podemos, de estos que utilizamos. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, compañera. Muchísimas gracias a usted por la retroalimentación. Pues yo tengo también el mapa conceptual número 4. Deja de compartir, compañera, o puedo compartir yo. ¿Ya? Listo, dale, Jennifer. Me avisan. ¿Ahí están viendo? No, no, señora. Sí, ya cargó. Yo no. A mí sí me aparece, sí la puedo visualizar. Es de color negro con verde, ¿sí? Sí, es negro con verde, capacidad de intercambio catiónico. Eso. ¿Listo, compañera Viviana? No, no puedo visualizarlo. Solamente te veo a ti ahí en la cámara. Si gusta, Es no sé, vuelve a entrar a la llamada, de pronto le carga. A mí sí me aparece. Ya, listo, ya. Listo. Ya. ¿Listo? Sí. Sí. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico, como lo decía la compañera anterior, pues en el suelo es una mezcla de partículas de diferente naturaleza y pues de diferentes tamaños, por lo que pues todas las partículas en la fase sólida no tienen la capacidad de intercambiar pues esos cationes.
Los componentes que contribuyen pues a los cationes, a la capacidad de intercambio catiónico son los que forman el complejo coloidal o el complejo de intercambio del suelo, que está constituido pues por arcillas, óxidos coloidales y humus. Por lo que decimos que el valor pues, de la capacidad del intercambio catiónico de un suelo está dado por, uno, el contenido de arcilla, que se refleja en la textura, y dos, el contenido de materia orgánica, pero pues que como se acaba de ver anteriormente, o escuchar lo que decía la compañera, pues los coloidales son inorgánicos y son los que difieren pues ese intercambio. Así pues tienen un suelo con un 20% de arcilla y en el que pues se predomina. Los tipos de capacidad de intercambio catiónico pues son los pues, capacidad de intercambio catiónico efectiva y potencial. El pH, pues ese es un parámetro que permite conocer qué tan ácido o alcalino pues la solución del suelo. Dicho pues que la solución del suelo es donde pues, las raíces de las plantas toman aquellos nutrientes y que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo de ellas mismas. La escala de medición del pH pues está entre los valores de 0.0 a 14,0. El pH también es un indicador de múltiples propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo que incluyen pues fuertemente sobre la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. Es decir, pues la absorción también de iones. Perdón, espérame tantito. La absorción de iones, pues, es un proceso en el que ocurre, pues, en las raíces, donde, pues, se mantiene el balance ascendiendo, pues, a los nutrientes que ellas pueden asimilar, ¿no? Entonces requiere alrededor de 15 a un ciclo de vida normal. La misma planta estabiliza de 15 iones, ¿no? Esta misma planta estabiliza el nivel de carga y la absorción o el intercambio de estos iones se da por la mayoría de suelos trópicos, ya que esto es una carga parcialmente positiva y genera una estabilidad entre la absorción y el intercambio de nutrientes. Es importante tener en cuenta pues que el tipo de suelo, ya que ahí partimos después de la nutrición, como ya habíamos dicho, la absorción de tanto iones como cationes, dependiendo pues del nivel de carga que pues que tengan los diferentes compuestos y pues así mismo para que los intercambien y los absorban. Eso fue todo, compañeras. Lo que hemos Listo, entre compañera. todos como grupo. No, la verdad, pues, compañera, voy a tratar de compartir la mía. fue muy clara la información y eso, y pues la verdad ese punto pues fue pues con la ayuda de todos nosotros, ¿no? Porque pues el compañero no apareció. Sí, señora. Dale, Luisa. Estoy tratando. No me deja. No, compañera, no me deja compartir. ¿Qué aparece? No, o sea, aparece ahí, aparece como si estuviera compartiendo, pero se cierra solo. Tan raro. Abajo compartir y tal vez porque a mí me tocó así compartir y me salía un letrero arriba y me tocaba, o sea, salirme de la llamada y volver a ingresar así, me daba otra Listo, vez la opción. espérenme, voy a ver. Si no, pues va a tocar que ustedes alguna... No,
Pues la verdad, el trabajo pues que hemos realizado hasta el momento me parece que es muy importante en cuanto al suelo, porque pues la verdad Jennifer desconocía, por ejemplo, su exposición inicial pues estuvo un poquito extensa, pero la verdad conceptos que uno no conoce, ¿no? Y del suelo, que tiene pues muchísimas cosas. Sí, sí, señor. No, Dale, compañera, Luis. efectivamente no me deja compartir. Le doy compartir Listo, y compañera. se niega. Pues entonces hagamos una cosa. Yo voy a compartirle desde acá y usted explica. Listo, compañera. El Eso, PDF. listo. Dale, Jennifer. Compañera, Es un su PDF, mapa está está en el foro. listo, listo. Materia orgánica. Listo, ya voy a compartir entonces. Listo, dale. Listo, compañera. Me que está descargando, solamente también. Listo, ahí logran ver. No, señor. Está cargando. Ahora sí. Todo a que lo acerque, compañera. Que no sé por qué se descargó en un formato tan grande. Acérquelo a la primera Listo, parte. compañera. Vale. Si le toca que lo vayas acercando por parte. Sí, señora. Ahí. Pero no se logra leer nada casi. No, todo que lo acerque bien. Eso, así. ¿Sí logra ver, compañera? Listo. Ahí. Dale. ¿Sí? Sí, sí se ve. Dale, Sí, compañera. sí, dale. Listo. Entonces a mí me tocó el tema de materia orgánica. Entonces, ¿qué es la materia orgánica? El concepto de materia orgánica quiere decir que son todos estos desechos, tanto vegetales y animales, que pasan por un proceso de descomposición y resultan siendo beneficiosos para la planta. Entonces, ¿a qué me refiero como componentes o desechos naturales y vegetales? En todos estos desechos de vegetales, pues las cáscaras de las frutas, todos los desperdicios pues, que uno tiene en el hogar en parte vegetal, las raíces, hojarascas, tallos, y en el proceso animal, pues estamos hablando de la materia, pues en el caso de excremento, o también se puede hablar de seres pues, que ya cumplieron su ciclo y pues, seres muertos, cabe decir. Estos también, pues por medio de la descomposición, todos estos compuestos son los que sí, por medio de la descomposición, son los que le dan esos nutrientes a la planta a largo plazo. Entonces, el origen de la materia, pues como lo acabo de decir, es un proceso biológico que parte de la descomposición, oxidación. ¿Qué quiere decir la oxidación? La oxidación esto es cuando las moléculas o los nutrientes se pegan o se adhieren pues al oxígeno o se disuelven en agua, ¿sí? Prácticamente la composición es la composición de la materia orgánica son las sustancias de materia orgánica como compuestos orgánicos. Muchas veces, a veces también se hablan de compuestos naturales o artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque sabemos que también el impacto ambiental en el proceso
reciclaje y todos estos desechos humanos en el que, pues, lo que estamos pasando, que hay muchas basuras con tanto los plásticos, casi siempre los plásticos son los que más afectan porque van a parar pues, a los sistemas productivos o incluso pues, a los ecosistemas, atentando contra la vida de los animales, tanto en los marinos como los terrestres. La transformación, ¿cómo ocurre la transformación? Ocurre por dos medios, ¿sí? Por el medio aeróbico y por el medio anaeróbico. El medio anaeróbico son todos esos procesos de degradación que necesitan del oxígeno, ¿sí? Es un proceso mucho más rápido que el anaeróbico, porque el anaeróbico sucede sucede igual, de un proceso más lento, porque este ocurre cuando hay ausencia de oxígeno y cuando hay, por decirlo así, más humedad, ¿sí? ¿Puede bajarlo, compañera? En la segunda parte. Eso, la MO. Entonces, ya tenemos claro que la materia orgánica pues influye directamente en los sistemas agrícolas. ¿Por qué? Pues porque esta es la que le brinda como esos nutrientes que la planta absorbe para subsistir. ¿Cómo influye la materia orgánica en la vegetación? Pues es el componente vegetal que prácticamente depende, ¿sí? Porque si no existiera esta materia orgánica, pues, la vegetación no podría subsistir, o capaz sí, pero no nos podría dar pues todos los beneficios que nos da hoy en día. En el tema de cómo influye la textura y el drenaje en la materia orgánica, pues es primordial. ¿Por qué? Porque si hablamos de textura, por medio de la textura se determina pues la retención de humedad, que pues sabemos que prácticamente los nutrientes primordiales para la planta, aparte del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre y del fósforo, pues también necesitamos el componente pues hídrico, ¿cierto? El H2O, para que la planta pues haga sus procesos de fotosíntesis, sus procesos biológicos, respiración, transpiración. Entonces, pues la textura va en eso, va en la capacidad de humedad de los suelos. Y los drenajes, pues en la capacidad de evacuación, ¿sí? Pero en este caso pasa algo un poquito cómico, que cuando los drenajes son de muy mala calidad, se acumula más materia orgánica. ¿Por qué? Porque cuando llueve o cuando hay deslizamiento, ¿sí? Todas esas partículas o nutrientes que están en el suelo, no muchos se adhieren ahí. Entonces, obviamente, lo que pasa es que cuando llueve, pues todos esos nutrientes se van con el caudal del agua, o sea, prácticamente esos nutrientes se están perdiendo. Entonces, eso es un problema y es un beneficio, porque si hubiera más retención de agua, no pasaría como el despliegue de estos nutrientes. Y pues todas somos ingenieras agroforestales, entonces sabemos que obviamente la inundación o el estrés hídrico es un tema, una problemática muy fundamental en los cultivos. O sea, no puede haber estrés hídrico, no puede haber saturación de agua, porque pues afecta, o sea, la acumulación de agua afecta directamente al cultivo y puede hasta matarlo en muchas ocasiones. Se me olvidaba decir que pues todas esas condiciones que se presentan en cuanto a textura, drenaje, la vegetación o el tipo de materia orgánica también van de la mano de las condiciones edafoclimáticas, de las condiciones del suelo como las condiciones climáticas, porque no es lo mismo una materia orgánica de suelos francos a una materia orgánica de suelos arcillosos o de suelos limosos. Sí tienen cierta relación, pero no es lo mismo. En los suelos francos, la materia orgánica, los suelos francos son las variables o temperaturas frías. La materia orgánica tiende como a acumularse, o sea, esos suelos son mucho más ricos en materia orgánica. Por eso es como cuando vamos a los bosques que no están como intervenidos por la parte pues por el componente humano, vemos que hay mucha materia orgánica. Inclusive pues en climas fríos o en climas cálidos podemos evidenciar que la capa del suelo es negra. O sea, eso quiere decir pues la materia orgánica depende de ciertos colores, ¿cierto? Hay materia orgánica roja, blanca, verde o negra, ¿sí? En la roja, eso también va en los colores y en la vida, porque la roja, casi siempre la materia orgánica roja quiere decir que tiene alto contenido de hierro
y que por consiguiente es una materia vieja, ¿sí? O sea, que ha tenido, pues, que ha pasado ya por un proceso, que está ahí, y que no es como una materia que le den una aireación o algo, o le den muchos nutrientes seguidos, ¿sí? A comparación de la materia, pues, la materia orgánica negra, pues que esa ya sabemos que es una materia joven, que tiene más nutrientes, que tiene, pues, sí, tiene como más cuidado, que obviamente tratan como de recuperar la materia y de agregarle más materia para que nunca haya un déficit de materia orgánica. Entonces, ¿cómo influye la materia orgánica en la agricultura? Pues las diferentes labores agrícolas pues, se ven relacionadas directamente. ¿Por qué? Pues porque esta materia orgánica es la que le da el alimento a la planta, ¿sí? Entonces es necesaria para, pues, en tanto de nutrición, de fertilidad de suelo, de estos procesos de textura, de estructura de los suelos, porque pues entre más materia orgánica, más fijación de nutrientes hay, ¿sí? Si tenemos un suelo pues con poca materia orgánica, obviamente no va a tener los nutrientes necesarios, no va a tener esa capacidad de suplir las necesidades de la planta. Entonces, obviamente, con la agricultura, pues, gracias a la materia orgánica se puede dar la siembra, la germinación, el crecimiento, se pueden dar diferentes ciclos de producción. Entre más materia orgánica, le estamos dando más nutrientes como tal a la planta para que pueda subsistir. Bájale un poquito, compañera. Ahora se preguntarán qué es el humus. El humus es la última capa o el último nivel de la materia orgánica. O sea, cuando ya pasa por ese proceso de transformación, de degradación, pues el humus es la última capa. Se dice que el humus es la capa más estable de la materia orgánica, ¿sí? Pero que también se puede seguir transformando. Es decir, el humus en este estado de la última materia puede tener una oscilación de, creo que unos 25 años, si no estoy mal. Y sí, la más estable tiene como una oscilación de 25 años, pues en su parte como que tiene más nutrientes, ¿no? Pero si se le da una segunda transformación, no sé si se degrada un poquito más, compartiéndole más nutrientes, puede llegar pues a una segunda mineralización, que estamos hablando de una mineralización muy estable, que oscila entre los 33.300 años, perdón. Entonces, la formación del humus, pues ya sabemos que la formación del humus viene directamente de los compuestos orgánicos. Entonces, es la composición de todos estos desechos animales y vegetales que por medio del proceso de transformación se va degradando y va como brindando nutrientes a la planta. Entonces, las sustancias humídicas. Las sustancias humídicas se caracterizan por ser aromáticas, cíclicas y incluyen polifenos y poliquinónanos. Son un poquito más complejas y estas tienden a ser como de color oscuro. Las sustancias no humídicas se caracterizan por ser menos complejas, claro está, y menos resistencia al ataque microbiano. En este ataque microbiano, pues obviamente los micros, ¿me permite un momento? La formación de esta vida microbiana es muy importante. ¿Por qué? Porque todas estas todas esas bacterias o compuestos microbianos son los que le pueden sacar los nutrientes o son los necesarios para la materia orgánica, porque sin estas bacterias no podrían haber este ciclo de descomposición. Ellos son los encargados de descomponer la materia o, bueno, los desechos orgánicos, y por este medio podemos tener pues los nutrientes para la planta o el abono, como lo llaman comúnmente, el abono necesario. Compañero, si quiere, baje un poquito. Listo. Entonces, ya como último, en la biología, la biología de los suelos y las propiedades físicas y biológicas de la materia orgánica, o sea, cómo influye esta en sus propiedades, tanto físicas como biológicas, influye directamente, porque si estamos hablando de materia orgánica, quiere decir que es como estos nutrientes, como les estoy repitiendo, estos nutrientes o esta alimentación, suplementación, que
tiene la planta como tal en el suelo para pues poder adquirir o poder absorber cuando ya lo necesita, ¿sí? Entonces, en las propiedades físicas tenemos muchos cambios, ¿sí? Hay una formación de agregados, que quiere decir que se unen partículas para formar esa estructura del suelo, es decir, dependiendo de la materia orgánica, lo que le comentaba hace arribita un ratico. No es lo mismo un suelo franco con un suelo limoso, con un suelo arcilloso. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la materia orgánica, ella le agrega unas partículas que se unen y forman la estructura como tal del suelo. Ahora, si hablamos de estructura del suelo, claro está que la estructura del suelo se dio por un estrés hídrico, porque pues primordialmente empezó cuando, o sea, el suelo, la vida vegetal no siempre existió. Por el cambio del proceso, en el tiempo, en el transcurso del tiempo, ocurrió esto. ¿Por qué? Porque pues con las condiciones climáticas, la lluvia o el sol fue degradando este suelo y gracias a esa degradación es lo que hoy en día conocemos como perfiles del suelo, horizontes del suelo, ¿sí? Entonces es muy importante la materia orgánica porque es la que le brinda como esa estructura. Aparte de la estructura, es la que le da la retención de humedad, lo que les comentaba arribita en el tema de los drenajes. ¿Por qué? Pues, por lo mismo. Porque cuando ya tiene más capacidad de retener, va a haber menos riesgo de acumulación o estrés hídrico. Entonces es muy importante. También le da esa estabilidad de temperatura. ¿Por qué? Porque la materia orgánica por lo general se caracteriza por ser una zona húmeda, ¿sí? Entonces le da esa estabilidad porque pues, en el momento de que hay un estrés, pues la idea es que no es estrés, ¿cierto? Pero cuando hay un estrés pues calórico, esta pues gracias a todos sus nutrientes y a toda la absorción de agua, le suplementa eso, causando que la planta no entre como en un estrés calórico. Entonces, ¿cómo influye entre las plantas la materia orgánica? Pues influye directamente, como les decía, pues en el ciclo de su vida, porque pues sin materia orgánica capaz podría existir, pero no tendría como los beneficios o la misma productividad que tendría con materia orgánica. O sea, tiene más posibilidades o más beneficios en parte de siembra, germinación, desarrollo, en todo lo que implique el ciclo de la vida de la planta, ¿sí? Ahora, en las condiciones biológicas, pues lo que estábamos hablando de los organismos microorganismos heterófrados, que son pues los que ayudan a descomponer. Estos microorganismos se integran o están descomponiendo la materia orgánica, que pues obviamente brindan una mejoría en su estructura, porque pues estos organismos a medida que van descomponiendo esta materia orgánica van sacando los nutrientes necesarios, y estos microorganismos son esenciales, pero ellos también necesitan, por algo hay nitrógeno en el suelo, porque estos microorganismos necesitan como esa alimentación o esa suplementación para subsistir. Claro está que de la descomposición ellos también se alimentan, ¿sí? Pero también le dan, en ese tema de descomposición, se alimentan ellos mismos y le dan a la planta los nutrientes que necesita. No sé si tienen alguna pregunta, compañeras. No, compañera. No, No, ¿todo la claro? verdad no. La verdad sí. Y pues igual, pues también nosotros pues habíamos hecho también ya la lectura de todos esos textos y eso, pero la verdad sí. Quedó muy claro. No sé si la compañera Jennifer tiene alguna duda, alguna pregunta. No, creo que a mí también me pareció muy dinámica su explicación, muy chévere, la retroalimentación. Y sí, ya eran temas que digamos que ya habíamos leído, pero Sí, sí están muy exactamente. bien. No, es que vamos como de la mano, lo que dice una lo tiene la otra y ya sabemos más o menos de qué estamos hablando, ya estamos como empapaditas en ese tema. Bueno, igual, muchas gracias por la atención. Listo, mira. Bueno, entonces damos finalidad, damos nuestras camaritas.
La Ajá. mía no sirve, la mía no sirve. Sí, ya. ¿verdad? La verdad, compañeras, Entonces, pues, yo sí quiero pues resaltar el trabajo que hemos hecho, que hemos realizado y pues el sentido de pertenencia para todo y creo que pues este tema de todo lo que tiene que ver con el suelo, ¿no? Todo lo de la parte de de la composición del suelo, de la materia orgánica, de las etapas del suelo, toda la parte de las propiedades, pues yo creo que es algo como muy relevante e importante para nuestra labor como futuras ingenieras agroforestal, ¿no? Esencial, diría yo. Ujú. muy esencial, sí, señora. Sí. Entonces, pues ya, yo creo que ya con los temas ya expuestos, pues nos hizo falta de todas maneras uno, pero pues ya dimos nuestras razones y pues dejar ya finiquitada entonces la conferencia. Con esto ya finalizamos. Fue un placer haberlas escuchado y la exposición es muy chévere. Y en otra oportunidad entonces habríamos hecho, haremos otra pues, conferencia así, ya sincrónica. Sí, de igual ¿Listo, manera, muchas compañera? gracias compañeras y el tutor pues también, muchas gracias pues sé que va a escuchar nuestro video y pues se hizo, mejor dicho, lo mejor con el esfuerzo y pues a pesar de las dificultades en cuanto a la parte de la conexión del internet que algunos pues hemos tenido y más la compañera Jennifer que está pues en una parte rural. Definitivamente pues muchas gracias y pues yo creo que damos por terminado ya nuestra web Muchas gracias a conferencia. todos ustedes, compañeros, por la atención, por Dios la los bendiga y participación. feliz noche. Gracias, bendiciones. No se desconecten.